Bueno, vale. Pues nada, nos reincorporamos a esta tarde académica en estas primeras jornadas internacionales de estudio del Banco de Arquivos y Mundos Atlánticos con, bueno, en este caso, un profesor mío, al cual yo le he tenido siempre mucho cariño. Hemos sido incluso codirectores, ¿no? Sí, de las primeras jóvenes investigadoras aquí en Jerez de la Frontera, del cual, por ejemplo, os invito a leer ese libro, Ese libro tiene un artículo suyo en el cual se refleja que, bueno, realmente para conocer el patrimonio se puede uno mirar en la prehistoria y a partir de ese artículo prehistórico se puede incluso ver el futuro, la conciencia de ese patrimonio. Bueno, don José Ramos Muñoz es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga, doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y catedrático de Prehistoria por la Universidad de Cádiz. Espérate que te queda Jaén, bueno, el Jaén lo veremos ahora, te queda Huelva, pero porque no hay más títulos, pero particularmente miembro del Instituto Arqueológico Alemán, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, es director de la revista Atlántica Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social, es investigador responsable del grupo el PAI HUM 440, el Círculo del Estrecho de Gibraltar, trabaja en el estudio de las sociedades cazadoras recolectoras del Pleistoceno, tribales comunitarias del Holoceno y clasistas iniciales de la prehistoria reciente en la región geohistórica del Estrecho de Gibraltar. Ha dirigido numerosos proyectos de prospección y excavación sistemática en asentamientos prehistóricos, a destacar los proyectos en Ardales, Málaga, Alto Vélez, Málaga, Alto Guadalhorce, talleres paleolíticos en Cádiz, Banda Atlántica de Cádiz, y ha sido codirector del proyecto Porcuna en Jaén, Benzú en Ceuta, Carta Arqueológica del Norte de Marruecos, Vilaya de Tetuán y proyecto Benzú en Ceuta. Ha publicado numerosos trabajos científicos, más de 300 y libros de monografía, en torno a unos 30 artículos de revistas especializadas, más de 140 y cantidad de actas de congreso. Desarrolla una línea de estudios vinculados con la arqueología social, preocupado en el análisis del proceso histórico de las sociedades cazadoras, recolectoras, tribales y clasistas iniciales. Trabaja también en diversos estudios arqueométricos y en una línea de contactos entre el norte de África y el sur de la península en diversas etapas de la ocupación de sociedades prehistóricas. Particularmente debo decir que como profesor fue una persona cercana, pero sigue siéndola, y debo atender a una llamada clara de un colaborador que fue y es mío y de la asociación, Antonio Santiago Pero, y me dice: dilo porque tienes que decirlo. Particularmente la prehistoria, en lo que es la Universidad de Cádiz, tuvo unos inicios, por supuesto, pero realmente el que empuja y el que realmente ha llegado a los límites o niveles actuales de calidad y de estándares de concepto, de nivel, yo particularmente, y atendiendo esta petición, la cual yo suscribo, es don José, don Pepe Ramos, el que ha llegado a esos niveles. Darle las gracias por su atención y aparición en este inicio de editorial con la revista y la jornada, y sobre todo darle las gracias por ser un profesor atento. Y bueno, don José, don Pepe Ramos, le doy paso, por favor. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a la organización y a los amigos. Me encuentro muy cómodo en un ambiente de colegas y compañeros, y con ustedes esta tarde, en los próximos 50 minutos, intentar explicar un tema complejo como es, ven el título, las ocupaciones humanas de sociedades cazadoras recolectoras en la región del Estrecho, que verdaderamente es un tema potente, que tiene mucho desarrollo y va a ocupar la atención de la ciencia prehistórica en los próximos años. Inicialmente, indicar que nosotros trabajamos en una línea teórica metodológica que se llama arqueología social. Nos interesa el proceso histórico, sobre todo de sociedades cazadoras recolectoras, lo que siempre se ha llamado paleolítico, sociedades tribales, el neolítico y el mundo de la prehistoria reciente, que llamamos sociedades clasistas iniciales. Nos interesa ese pasado para reflexionar el presente y, si es posible, transformarlo. Trabajamos en este ámbito de la región histórica del Estrecho de Gibraltar. Esa expresión región histórica entronca con Brodel, con el importante libro La Mediterránea, que verdaderamente intenta ver el Estrecho como un puente,
no como una frontera. Nuestra línea es interdisciplinar, de trabajar con diversos especialistas del marco de la geoarqueología, arqueobotánica, zooarqueología y diversos estudios de dataciones de fauna marina, todas las disciplinas que se implican en el estudio de la arqueología prehistórica. Pero al mismo tiempo, al ser profesor en la Universidad de Cádiz, pues intentar ayudar a la formación en valores a los estudiantes y a la socialización del conocimiento, que es lo que estamos hoy haciendo, transmitir estos estudios para una sociedad amplia, tanto de especialistas como personas, estudiosos, profesores e interesados. El planteamiento del problema histórico es que tenemos una tradición que se llama histórico-cultural. La prehistoria se vio básicamente como estudio de las piedras, pero se entronca en un marco teórico-filosófico. Por un lado, en líneas del evolucionismo, es decir, de ver un origen en una cultura que iba a otra, generaba progreso, pero se veía solo como una sucesión lineal. Y por otro lado, el difusionismo, que veía un centro cultural en un área y expandía hacia otras áreas que serían receptivas. El trabajar en esta noción de región histórica nos plantea ver la propia sucesión de ese marco, de una región que entendemos desde el sur de Portugal hasta prácticamente el sureste, en el entorno de Almería, y en el norte de África, al menos la península tingitana y el Rif oriental, al menos hasta el Wed Muruya, aproximadamente en la zona próxima entre Marruecos y la frontera argelina. Si se sitúa eso respecto al sureste peninsular, en la zona donde comienza ya un proceso de aridez, o donde el ámbito del Atlántico prácticamente deja el efecto en el mar de Alborán. En este marco, muchos viejos conceptos como musteriense, ateniense, iberomauritánico, capsiense, las viejas culturas norteafricanas quedaron en el olvido, y solo en los años últimos se están retomando estos viejos conceptos, viendo las secuencias norteafricanas y comparándolas con las del sur de la península ibérica. Frente a esos modelos evolucionistas o difusionistas tradicionales, estamos trabajando desde las ideas de relaciones y contactos que en el marco de estas sociedades paleolíticas, cazadoras-recolectoras, son sobre todo de la movilidad de estos grupos, que eran habituales en sociedades que eran nómadas. Y para los estudios del neolítico de sociedades tribales ya valoramos los procesos de distribución de los productos. Fíjense en este mapa del estrecho o con las curvas de nivel a menos 120, menos 130 metros, y cómo en ese momento, que ha ocurrido muchas veces en el Cuaternario, al menos 30 veces en el último millón de años, el nivel del mar bajó bastante. Eso conllevó, a pesar de estar en latitudes bajas, hay un marco geográfico muy definido en el paralelo 40, que es prácticamente Lisboa, Madrid, Valencia, que tiene condiciones climáticas suaves, interglaciares, como llamó el geólogo Antonio Ruiz Bustos, pero que verdaderamente posibilita la idea de contacto. En ese marco de descenso fuerte en el ámbito del estrecho, pues salen islas, fíjense, plataformas destacadas frente a Barbate, frente a Tarifa, y que harían la posibilidad del contacto de poblaciones humanas desde África, puesto que la vida surge allí, hacia Europa. Esto ha tenido una implicación historiográfica clara. Tradicionalmente el paso a Europa se ha visto siempre por Oriente Medio, pero fíjense que los grupos humanos han llegado a la isla de Java, a la isla de Flores, a lo que es el ámbito de la Australasia, ¿no? Y para ello es necesario atravesar esa línea de Wallace que requiere sistemas de embarcación. Etnográficamente en esa zona son pequeñas embarcaciones de junco las que actualmente se utilizan, pero la humanidad ha llegado a Australia y ha llegado hace más de 60.000 años, lo cual implica procesos de movimiento de poblaciones destacados donde nadie cuestiona esos movimientos, ¿no? Pero fíjense los mapas que siguen planteando, sobre todo el mundo anglosajón. Este mapa, por ejemplo, del New York Times, apenas incide en el paso por el estrecho de Gibraltar. Hay que estar atentos también a los estudios entre Túnez y Sicilia, porque verdaderamente en el ámbito del Mediterráneo central también han podido haber movimientos de población. En este panorama lo que hay un debate importante entre los antropólogos para ver el origen de la especie humana. Aquí en este mapa de Antonio, en este cuadro
con mapas del investigador Antonio Rosas, un gran antropólogo español que trabaja en el Museo de Ciencias Naturales. Presenta dos modelos. Por un lado, el llamado modelo multirregional, que lo dirige el antropólogo norteamericano Mildor Volpov, que ve diversas áreas y focos de desarrollo. Fíjense en África del Este, en Oriente Medio, al norte de la India, sudeste asiático, Asia Central, la zona norte de China y luego lo que era la antigua Unión Soviética, Europa Central y suroeste, englobando el Magreb. Vería una salida de África que luego tendría diversos modelos de desarrollo regional. Y por otro lado el modelo que lleva encabezado Chris Stringer de Londres, que plantea una salida claramente lo que llaman el Out of Africa desde Oriente Medio. Esto está ahora mismo en cierta crisis porque grupos también de investigadores alemanes de la Universidad de Tübingen, por ejemplo, han visto una salida por la zona de Somalia hacia la península arábiga hace 1 millón de años. Y verdaderamente hay otras líneas, pero bueno, son los esquemas que tradicionalmente se vienen valorando. Fíjense también este mapa, que es el mapa clásico de la expansión de los neandertales, que se consideran como un grupo, a pesar de que se les ha marginado tradicionalmente, pero en los últimos tiempos se les ve un ancestro europeo. Y están Iberia, está Francia, Italia, Balcanes, pero se llevan, considerando Europa, hasta prácticamente Asia Central. Y genera una frontera, la visión sobre todo anglosajona, de no ver neandertales en el norte de África. En este cuadro también de Antonio Rosas es interesante ver las poblaciones que vivieron en el planeta, al menos actualmente conocidas hace 50.000 años. Por un lado, marca esa idea de no ver una evolución lineal, sino una evolución ramiforme, y todos estos son ancestros nuestros. Los desglosamos un poco. Los Homo sapiens, que serían nuestros ancestros directos, son los antiguos llamados cromañones, los Homo sapiens neandertalensis, los denisovianos, que son un grupo que ocupan la Europa central hacia el este, que son distintos a neandertales y a modernos. Siguen habiendo en Asia Homo erectus hace 50.000 años, y recientemente han aparecido unos grupos nuevos que se llaman hombres de flores, se les ha denominado. Son bajitos, miden 1,10, pero tienen la misma capacidad que nosotros y ocuparían un panorama muy interesante ahora mismo en investigación en toda la Australasia y Oceanía. Por tanto, de estas 5 ramas de la humanidad primitiva, solamente permanecemos en el planeta la nuestra, los Homo sapiens sapiens, y solo la reflexión de por qué ha ocurrido eso ya daría bastante que hablar, sobre todo para el final de los neandertales y de las otras especies. En principio, tenemos que comentar en este panorama, al haberme invitado los compañeros a una ponencia amplia en el ámbito atlántico, en el ámbito mediterráneo, verdaderamente tenemos que contrastar los grupos que vivían en el Pleistoceno medio, que es una fecha para que se sitúen entre 780 y 120.000. Había 2 grandes grupos. Por un lado, los antecesores les sonarán, son los grupos de Atapuerca, grupos heidelbergensis, que en Europa son la mandíbula de Mauer. En España deben de salir todavía definidos, o puede ser la cima de los huesos. Ahí hay debates entre los antropólogos. Y después los neandertales. Pero si nos vamos a contrastar estos grupos con el norte de África, lo que tenemos son antiguos erectus, que serían los Sahelanthropus mauritanicus, y de ahí se pasa al Homo sapiens sapiens. Esto es una moda porque hace unos años también se planteó la opción de la posibilidad que hubiera neandertales. Pero verdaderamente en este momento de la investigación, los grupos en torno a 100.000 años se consideran sapiens arcaicos. Nos centramos en los neandertales, en la región, que son un grupo, nosotros le llamamos formación social, son sociedades claramente de cazadores-recolectores, controlan ya bien el territorio. Los registros antropológicos del sur de la península están en sitios muy conocidos, Carihuela, Gibraltar, Zafarraya, pero estos grupos ocupan el territorio, entran por los valles, llegan a la montaña, y en los últimos años se ha avanzado mucho en su conocimiento. Tienen aprovechamiento de recursos marinos, son cazadores, recolectores, pescadores, y tienen una presencia muy destacada, además de las cuevas al aire libre, en los valles, en las lagunas, junto a las fuentes.
La península está siendo un centro de debate de este grupo humano, por un lado con la posibilidad de que fueran un refugio. Desde los años 90, investigadores como Finlayson en Gibraltar o Barroso en Zafarraya plantean, junto con el colega portugués Joao Filhao, la posibilidad de una frontera del Ebro. Es decir, que a partir del Ebro quedaran acantonados los últimos, en el sur de la península, los últimos pobladores neandertales. Hasta cronologías muy recientes, fíjense en esa diapositiva, hasta incluso 25.000. Eso lo siguen defendiendo los colegas de Gibraltar, encabezados por Finlayson, en cronologías hasta en torno a 28. Plantean, por tanto, el refugio, que los últimos neandertales vivieron aquí en el sur de Iberia. Joao Filhao, en el sitio Lagarbelo, o Menino de Lagarbelo en Portugal, plantea que hay un híbrido entre un neandertal y un moderno que tiene una cronología incluso de 24.000. Esto ha dado mucho debate, pero siguen planteando esas ideas. A esto hay que unir que aquí en el sur ha sido difícil arqueológicamente documentar el llamado Paleolítico Superior Antiguo. Nerja, que es una secuencia muy bien estudiada, la ocupación más antigua se conoce en lo que se llama Gravetiense, en torno a 30.000 años, en muy buenos estudios de Jordá y de Emili Aura. Otra cueva muy interesante, la Bahía de Málaga, Bajondillo, presenta una secuencia muy rica que el colega Miguel Cortés sí defiende ese auriñaciense a partir de 39.000. Pero en los últimos años las investigaciones en Zafarraya y estudios del colega Barroso con investigadores ingleses han redatado el sitio de Zafarraya y han rebajado las cronologías, cuestionando, por un método que se llama de ultrafiltraciones, cuestionando la convivencia y planteando la posibilidad de que no hubiera habido ese refugio. Hay que entroncar esto con el propio origen de los neandertales, que para ver una secuencia desde los erectus regionales hasta ellos y luego hasta su momento final. De nuevo hay cuevas muy interesantes como la Cueva del Ángel, que plantean una sucesión también desde esos momentos que los arqueólogos llamamos modo 3 del antiguo achelense hacia modo 2 hacia el antiguo modo 3 hacia el Paleolítico Medio. Y junto a eso los estudios en cuevas clásicas como Carihuela, Bajondillo, plantean unas cronologías que pueden irse hasta incluso 240.000, hasta el estadio isotópico 7, y veremos que, contrastado con África, allí siempre pues son un poco más antiguas, ¿no? Es la hipótesis que vamos valorando. De todos modos, en el momento actual vemos, por tanto, muchas cuevas con neandertales, pero también ahí tienen Carihuela, Cueva Orá, Zafarraya, Bajondillo y numerosos sitios al aire libre. Para algunos autores eso es un espacio simbólico, un espacio de la costumbre. Nosotros le preferimos llamar territorio donde se desarrollan modos de vida. Es muy destacado que se viene comprobando la presencia de consumo de moluscos y que verdaderamente algunos valores, algunas hipótesis de que haya incluso un paleolítico medio ibérico, ¿no? Este mapa nos es de interés para ver que ese fenómeno, fíjense como el sur de la península está ahora mismo lleno de puntos, también la zona de Portugal, y el norte de África va llenándose. Son ocupaciones de sitios con paleolítico medio que tienen registros de recursos marinos. Y este sería el mapa de aquí de la Andalucía con los sitios que acabo de mencionar. Los sitios clásicos, a estos lugares se van llenando nuevas ocupaciones, ¿no?, por las nuevas investigaciones. Vamos desglosándolos un poco y comentamos sobre Gibraltar, su interés por, aparte de los sitios clásicos de Forbes Quarry, sobre todo Goran, que es de gran interés, excavaciones de Paco Giles y Clive Finlayson desde los 90, y que el nivel 4 tendría ese nivel musteriense tan interesante. Los colegas hablan también de algunas cronologías antiguas, pero siguen planteando la perduración neandertal. El interés de Gibraltar ha sido su gran estudio paleoecológico, con muy buenos trabajos sobre la fauna, sobre los niveles geológicos, los trabajos de Rodríguez Vidal, y un estudio paleoecológico de gran interés. Había una plataforma interesante, amplia, ellos la comparan con Doñana, y había una gran explotación de recursos. Es muy destacado, como comento, la presencia de esta fauna marina. Aquí la secuencia de Goran. Y recientemente ha habido un hallazgo muy destacado de considerar que tienen arte asociado a los neandertales en un estrato del 39.000. Esto ha dado gran revuelo, lo han publicado en revistas destacadas y está en ese marco de revalorización de los grupos neandertales en la región.
Otra cueva, que no puedo ponerlas todas, ¿no?, pero me parece muy interesante y para el futuro, Higueral de Valleja, que fue estudiada en principio por Paco Giles, Antonio Santiago, todo el equipo, está publicado por Jennings et al. En el 2009 y tiene una secuencia muy interesante con una cronología también reciente de Paleolítico Medio, pero que tiene también, yo creo que tiene que revisitarse, secuencias de Paleolítico Superior y de prehistoria reciente. Nosotros hemos desarrollado en la banda atlántica de Cádiz un proyecto de prospecciones de superficie para ver también el territorio entre San Fernando y Tarifa. Se han excavado muchos sitios de diversas etapas, un equipo amplio multidisciplinar, y para estos aspectos del modo 3 de Paleolítico Medio aquí tienen una gran cantidad de sitios, lo cual ha sido una gran novedad, que junto con las localizaciones del río Guadalete, que también habían sido trabajados por Giles y por Santiago, Gutiérrez, verdaderamente dan esta gran novedad en el sur de sitios al aire libre con una gran explotación del territorio y una documentación arqueológica muy rica. Aquí una diapositiva de las materias primas, está estudiada con el geólogo Domínguez Bella, que demuestra que muchas de las materias primas vienen del subbético del entorno de Ronda, en la zona de Chiclana en concreto, que hablaría de la necesidad de la movilidad de estos grupos con productos líticos clásicos de Paleolítico Medio, como este de la Barrosa, pero cuyos siles son, como comento, del entorno de Montecorto, de la zona de la serranía, y por tanto hablan de una movilidad superior a 100 kilómetros de estos grupos humanos. Otra de las grandes cavidades básicas para estos problemas es Zafarraya, excavada por Cecilio Barroso. Tiene una caza especializada en cabra, en ciervo, en jabalí, conejos. Aquí ven también el mapa de la Sarquía de Málaga, en el entorno de Sierra Tejeda, con unas industrias clásicas de Paleolítico Medio, pero que cuenta con un registro antropológico de los más destacados, con una mandíbula y huesos largos, ¿no?, muy interesante. Está en un sitio a 1100 metros, pero se domina desde la zona baja, desde la misma Sarquía, desde la zona de Belén Málaga, de Torre del Mar, se domina el polié de Zafarraya y muestra claramente la movilidad de estos grupos. Como indicamos, las excavaciones fueron de Barroso hace ya unos años, pero han continuado los estudios. Él plantea la posibilidad también de un Paleolítico Superior antiguo y de una continuidad. En principio se habían planteado cronologías en la línea reciente de las de Gibraltar, pero estas nuevas dataciones las retrotraen al 50.000, lo cual plantearía que no habría habido, al menos en Zafarraya, contactos entre los neandertales y los modernos. Este debate es muy interesante. Hay cuevas en las depresiones interiores granadinas, también de gran interés, en la zona de Piñar, en Granada, la zona norte del puerto de la Mora, y en un paso clásico desde Inayoz hacia Almería, en la zona que sube del subbético de Granada hacia Jaén, y también allí recientemente la Cueva de las Ventanas, en estudio de Riquelme, y Cueva Orá, que había sido estudiada magníficamente por Miguel Botella. Carihuela es un clásico, también fíjense a 1000 metros, en un sitio frío pero protegido, bien resguardado de la Sierra Nevada. Tuvo estudios de Vega Toscano, con muy buenos trabajos de la lítica. Se espera también todavía la monografía y tiene dataciones también modernas, ¿no? Pero verdaderamente todo el estudio paleoecológico pues da un gran interés tanto en el polen como en la microfauna. Personalmente yo también había estudiado en mi tesis doctoral la zona de la Sarquía de Málaga, localizando muchos enclaves al aire libre en la zona del Alto Vélez y también algunas cavidades con las mismas industrias en un territorio inmediato al de Zafarraya. En este movimiento de sitios de costa y de interior vemos otro lugar clave para estos problemas, el sitio de Bajondillo, en Torremolinos, estudiado por Miguel Cortés. En esa foto es muy interesante, los que conozcan un poco la zona, es el Torremolinos de los años 50 y 60, sin la vorágine de los edificios, y que había un travertino que filtra desde la Sierra de Mijas y con una cavidad, con una secuencia formidable, ¿no? Aquí interesa el nivel BJ19, que tiene 150.000 años y que destaca por la explotación de recursos marinos. Ha tenido una gran presencia de mejillones, de percebes, de bivalvos expuestos y explotados en la marea baja. Hay un gran trabajo de este sitio a cargo de Miguel Cortés y su equipo y muestra la riqueza de estas secuencias. Destacamos esa rica presencia de malacofauna y de recursos marinos en estas cronologías, pero fíjense, 150 para contrastarla con lo que ahora después comentaré.
y una industria lítica clásica de nivel paleolítico medio. Nosotros, en el momento actual, nuestro equipo de la Universidad de Cádiz, en colaboración con un equipo alemán de Neandertal Museum, estamos desarrollando un proyecto general de investigación en estas dos cuevas que ven ahí, que la entendemos también en la región geohistórica, encima de las Palomas de Teba y Cueva de Ardales. Voy a poner rápido, ¿no?, porque tenemos muchas novedades, pero debo solo atenerme al tiempo, ¿no? Aquí la Cueva de Ardales, que es una cueva clásica, tiene mucha tradición historiográfica de Breil, de Sus, de Cantalejo. Yo me incorporé en los años 80, con Pedro Cantalejo hemos trabajado mucho. Se conocía sobre todo por el arte, pero en los últimos tiempos se está documentando una presencia muy destacada de paleolítico medio. En la entrada hay un sitio que se llama Cucarra, que es claramente un hábitat al aire libre de los neandertales. Tiene esta presencia de núcleos, de lascas y aquí de raederas, ¿no? El territorio de explotación de estos sitios se está también estudiando. Ha habido 2 tesis doctorales recientes que hemos dirigido, de Serafín Becerra y de Lidia Cabello, que estudian los territorios de captación de estos dos sitios. Se superponen los territorios y se aprovechan materias primas en ambas cuevas por los diversos grupos. En síntesis, solamente se marcan aquí los siles de tipo masivo, siles de tipo turón y siles de azulejo. La síntesis es que los territorios fueron interconectados y tanto grupos de neandertales como de modernos usaron las mismas materias primas. Venimos desarrollando un proyecto desde 2015, aunque habíamos comenzado en 2011 con algunas excavaciones arqueológicas puntuales, y ahora acabamos de terminar el sábado pasado la última campaña. Estamos trabajando en 3 zonas. Zona 3, próxima a la entrada cubierta, que tiene ya presencia de paleolítico medio y paleolítico superior. Zona 2, con una rica secuencia de neolítico, varios niveles, paleo superior con varias ocupaciones, y por ahí vamos en ese horizonte. Y la zona 5, que tiene neolítico, paleolítico superior y paleolítico medio. En el momento actual tenemos más de 40 dataciones de Ardales. Esto todo está inédito, está entregado a la Junta de Andalucía en los informes preceptivos, y verdaderamente es sorprendente. Hay en Ardales dataciones de hasta 90.000 años y tenemos 50.000 con industrias de tipo paleolítico medio. Hay varios hiatus, que esto es interesante porque ya en mi tesis doctoral planteábamos la opción que en el paleolítico superior hubiera ocupaciones, momentos vacíos de ocupación. Era la vieja idea del maestro Enrique Vallespí, que fue muy criticada por muchos colegas, y que ahora al menos Ardales demuestra hiatus importantes. También ocurre en Palomas, y verdaderamente nos interesa destacar que además de un musteriense hay esto que indica uriñaciense, entre comillas, vamos a llamar paleolítico superior antiguo, con presencia gravetiense muy rico y muy bien definido, solutrense y magdaleniense. Para los que conocen el arte de esa cueva, verdaderamente es una sintonía similar a la del arte en el mismo lugar. Voy rápido, vamos marcando la presencia también, lo estudia Pablo Ramos, en la presencia de antropología de dientes humanos del nivel de paleolítico superior. Hemos hecho también estudios de uranio torio de las costras que están encima del arte, con resultados muy novedosos. Están en prensa en una revista internacional con un equipo de Leipzig, de Max Planck, y un equipo británico con investigadores importantes como Marcos García, Joao Filhao, Paul Petit y Pike, ¿no? Y otros colegas, ¿no? El físico Dick Hoffman. Es una verdadera renovación, casi diría revolución en los estudios artísticos. Vienen importantes novedades. Y aquí la ubicación de lo que acabamos de terminar hace unos días en las zonas que comentaba, zona 2, zona 5 y zona 3 de Ardales. Palomas está muy próxima, a 15 kilómetros, es un sitio en la zona del Guadalteba, es un karst impresionante que tiene un cazadero formidable, en una cueva en la sierra de Peñarrubia, en el subbético, en el subintrabético. Las secuencias también impresionantes, son 9 metros de columna estratigráfica. Fíjense la riqueza de la parte inferior, son los niveles 9 y 10, tienen paleolítico medio, tienen cronología igual que Ardales, 85.000, con varios niveles de hiato y varios niveles de paleolítico superior. Hay antropología física también.
hemos podido montar un sistema de andamio importante para poder trabajar la secuencia con el geólogo Martin Kell de la Universidad de Colonia y una batería. En este caso tenemos más de 20 dataciones de carbono 14, presencia de neandertal y tecnología lítica muy rica, ¿no? de tipo paleolítico medio, clásica, con raederas, núcleos, una industria clásica de estos horizontes, también sin ruido para los entendidos en estos temas, es decir, musterienses muy antiguos, más en la línea de lo que se viene planteando en Zafarraya, donde no hay cronologías que mezclen con paleolítico superior, sino que el musteriense aquí también viene antiguo. Y el material en estudio funcional de Ignacio Clemente es el tema también importante. ¿Para qué han servido esas piedras? Pues han servido para cortar madera, para trabajar la carne, para estudios que se llaman funcionales. Y aquí imágenes junto a la excavación del perfil. Lo que estamos es excavando en el exterior de Palomas. Ya vamos por el nivel 5 hasta el nivel 10, nos quedan todavía 5 metros, pero hemos conseguido ya estar en esta campaña en niveles limpios de paleolítico superior solutrense. Y aquí algunas de las dataciones muy interesantes de este nivel, en torno a 20.000 y un poco más bajas, de tipo paleo superior. Aquí parte del equipo hispano-alemán que trabajamos. Y paso al norte de África. En el norte, para contrastar esta secuencia, nuestro equipo viene trabajando en el sitio de Benzú desde hace unos años. Fíjense esa diapositiva, contrasta la de abajo, la foto de abajo, el momento actual, y la foto superior en un estadio frío, en un momento frío, cuando el nivel del mar bajaba. Amplias plataformas quedaban y verdaderamente lo que marca la zona era que había superficies de aterrazamiento muy destacados. Fíjense las alturas en el norte de África, tienen correspondencia con Gibraltar, con la bahía de Málaga, y marcan esas elevaciones de subidas y descensos del nivel del mar. La historiografía es muy interesante, no me da tiempo a explicarla, pero verdaderamente desde Bosch Impera, Almagro, Santaolalla, Pericot, Tarradell, el clásico libro manual de la prehistoria africana, sobre todo el gran africanista fue el investigador catalán Pedro Bosch Impera, le siguió Pericot y Tarradell abordó el neolítico. Juntos hicieron ese manual de prehistoria africana al final del protectorado español, que planteaban esas ideas de esas viejas culturas que comentaba al principio, ateniense, ibero-mauritánico, capsiense. Son imágenes del libro de Pericot y Tarradell que en los momentos actuales se están relanzando con nuevos trabajos. En los inicios de estos trabajos en Tetuán lo que hicimos fue ver el propio. Yo no había hecho historiografía en mis estudios, pero aquí con el colega Baraka Raisuni de la Universidad del Malek Essadi, pues hemos empezado a ver los papeles de los clásicos, ¿no? Y hay información muy interesante. Otros colegas, como Manuel Parodi, ha estudiado también una amplia documentación, ha sido base de la tesis de Parodi, y ahí también con colegas marroquíes jóvenes, Redouane El Cautit, estudiando materiales ya de nuestros trabajos. La secuencia para el norte de África antropológica arranca, como comenté, de Aflanthropus mauritanicus, que tienen 700.000 años, y pasan a Homo sapiens arcaicos, y hay un registro muy interesante en Jebel Irhoud, que sería un hombre moderno, ¿no? Este es el panorama. Acaba de publicarse en la revista Nature el importante sitio de Jebel Irhoud. Aquí con los sitios ya integran a Benzú en todos estos trabajos. Es este enclave que marca la misma cronología de Benzú. Es decir, aquí lo que se está dando es lo que antropológicamente consideran modernos en cronología de 300.000 con raederas. Es similar a Benzú. Pero recuerden que, independiente al debate de Zafarraya y de Gibraltar, las cronologías más antiguas irían a 150.000 en Bajo Hundillo, y aquí están en 300.000. En Benzú la tenemos en 270. Y claro, la antropología. El tercero es el de Jebel Irhoud. Fíjense que recuerda muchísimo a los neandertales por el toro supraorbitalis y las propias características morfológicas. La industria lítica es como la de los neandertales. Es el mundo de las raederas, el mundo de las puntas. Aquí hay un tema que está candente en la investigación actualmente. Pero también el norte de África viene devorando sorpresas en este ámbito atlántico, en la temática de esta reunión, claramente como la cueva de Pilleón, los pichones en Taforal, en el Rif Oriental. Pues en cronologías entre 100 y 80.000 en la cueva de Rafaz y Finamar, en la propia Taforal, numerosas conchas perforadas con ocre, es decir, elementos simbólicos que se considerarían arte, que irían asociados al hombre moderno, pero fíjense la cronología de 100.000. En Europa eso se databa en 40.000.
Ese ámbito es lo que se ha llamado por el mundo anglosajón Middle Stone Age, Edad Media de la Piedra, y se estudió sobre todo en África del Sur. La cueva de Blombos daba este mundo, Pinnacle Point, que verdaderamente venía caracterizado por este registro: puntas foliáceas, conchas perforadas, elementos de arte, prácticamente paletas para pintura con conchas que tenían muchísimo ocre, hueso grabado, elementos que en Europa se dan en el Paleolítico Superior y en África se venían dando entre 150.000 aproximadamente. Eso es el Middle Stone Age. Pero ahora, en el momento actual, a raíz de la moda anglosajona, Middle Stone Age se da en África del Sur, se da en Mozambique. Hay ahora mismo un proyecto muy bonito de los portugueses en un obicho con Jordi Statter de la Cava de Bon, y en el ámbito del África del Este. Lo están intentando trasladar a África Occidental, cuando ahí lo que vemos es básicamente Paleolítico Medio similar al de la zona del sur de la península. El enclave de Benzú, aquí en la frontera de España con Marruecos, en la ciudad de Ceuta. Benzú, que tiene un abrigo y una cueva, una secuencia muy interesante con muchísimos estudios que venimos ya más de una década trabajando, siendo uno de los datos más destacados la explotación de recursos marinos. Fue difícil excavarlo por tener una cantera prácticamente, es decir, hubo que trabajar con sistemas poco habituales de despiece de bloques y de trabajo con percutores. La secuencia es muy rica, con una cronología que se va prácticamente a 270.000, ahora tenemos alguna datación incluso de 300.000 por el análisis de los isótopos, y está en la línea de Yeberiluz, pero con cronología y ambiente similar al de los neandertales en Europa. La industria está claramente en esa línea, ¿no? Y el análisis funcional también por el colega de Barcelona, Ignacio Clemente, con industrias similares a las de Ardales y a las de Palomas de Teba, pero con esta reflexión que fue motivo de la tesis doctoral de Juan Jesús Cantillo, de la presencia de moluscos muy destacados en estas cronologías de 300.000. Recuerdo que aquí en Bajondillo se daban en 150, pero además hay otras cavidades en la misma Ceuta, Cueva de Enrique, que también tiene Paleolítico Medio y Neolítico, y hemos podido documentar. A la par que los trabajos en Ceuta, hemos desarrollado estudios en la Carta Arqueológica del Norte de Marruecos, entre la zona de Tánger y prácticamente en la zona de Tetuán. Aquí un poco el desarrollo de las campañas. Ha habido toda una vorágine de nuevos sitios, con terrazas, con cavidades, con localizaciones de todas las diversas etapas, muchísimos sitios en graveras, en sitios al aire libre, con materiales de gran cavidad. Esto también se ha podido publicar en una reciente monografía de la Universidad de Cádiz con el INSAF de Rabat. Estamos contentos, son más de 200 sitios. Este proyecto lo hemos desarrollado con el colega Darío Bernal. Es un proyecto procesual que además analiza la prehistoria reciente, protohistoria y ámbito romano, y un poco el panorama de cómo va quedando este mundo norteafricano, cada vez más estructurado, con presencia de Paleolítico Medio, con presencia de una cultura que se llama ateriense, que sería a caballo entre el Paleolítico Medio y el Paleolítico Superior, aunque hoy se considera de Paleolítico Medio, y verdaderamente nos marca la vanguardia que tienen los sitios norteafricanos. Este sitio también, el de Marsa, está dando un juego formidable. Fíjense, es una maravilla, aquello es un paraíso completo, una bahía que tiene también un sitio de yacimiento con secuencia de 3 niveles al menos: Paleolítico Medio, Ibero-Mauritánico y Neolítico, y un sitio con arte. Hemos realizado un sondeo en los niveles paleolíticos y neolíticos en 2012, y hemos ya dado una primera entrega de un trabajo en prensa en un congreso en Marruecos, y en la industria lítica, que tiene una presencia riquísima, radiolaritas y del masivos, y unas industrias clásicas de herraderas, núcleos muy interesantes de tipo Paleolítico Medio. Pero además tiene arte. Fíjense que es un arte similar al que vimos de Gibraltar, que tiene unas analogías con arte aquí de la península, con Malalmuerzo o Cueva de las Ventanas de Granada, y aquí seguía conceptos de Paleolítico Superior también antiguo, de las primeras frecuentaciones de las cavidades. De aquí no tenemos todavía datación, pero promete muchísimo. Y en el entorno de Marsa, bastantes sitios como Taura, junto a la isla la isla de Perejil, con muchísimos sitios al aire libre, y los propios valles de Marsa, donde se situaría la cueva de Garcajal, que había estudiado Miguel Tarradel, y el entorno de Beni Yunes. Fíjense al fondo Benzú respecto a los sitios marroquíes, ¿no?
Destacar también en la región el entorno de las cuevas de Tánger, de Cabo Chacar, ahí con el colega marroquí Yalil Bousugar, que es un verdadero barrio cavernícola con ocupaciones de todas estas épocas. Y el debate de Paleolítico Medio, Paleolítico Superior para el ateniense, que verdaderamente está dando importantes novedades. En este momento, por tanto, para el paso al Paleolítico Superior, fíjense este mapa, cómo va quedando el panorama de Andalucía del sur, con muchísimos sitios desde Almería hasta aquí, el campo de Gibraltar, la bahía de Málaga, y en gris esas plataformas que veíamos en el norte de África, aquí en el sur de la península ibérica. Por tanto, en este panorama amplio y rápido de todo un mundo, ¿no?, de trabajos, como ven, muchos equipos, muchos trabajos, muchos estudios, pero se está viendo que la tradición histórico-cultural, que se basó en las piedras, en la tecnología, tiene deficiencias. Se ha magnificado esa técnica como si fuera la historia global. También tuvimos una gran dependencia de los sitios levantinos, que son muy importantes, Magaetes, Parpalló, pero el sur es el sur, y este sur tiene que mirar claramente al norte de África, que es su contexto regional, en este ámbito que, siguiendo al profesor Arteaga, llamamos Atlántico Mediterráneo. Recordamos y contrastamos esta secuencia del sur con la secuencia norteafricana, de esos conceptos ateniense, ibero-mauritánico y capsiense, y en lugar de ver esa idea de frontera, nosotros hablamos básicamente, ¿no?, de hipótesis de paso, ¿no? Sería la síntesis, ¿no?, del trabajo, ¿no?, de valorar movilidades y valorar que estos grupos de sociedades cazadoras recolectoras tuvieron la posibilidad de tener al estrecho como un puente, ¿no?, y no como una frontera. Muchas gracias.